Pues continuamos con la jornada. Lo único, antes de presentar al profesor don José Jesús San Martín, permítanme que les comente que desde lo que es por streaming nos saludan desde la Escuela Superior de Guerra de Colombia, que nos están siguiendo las jornadas desde allí, con lo cual pues, también nosotros les saludamos desde aquí, desde Burgos. Bueno, pues don José Jesús San Martín es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Alicante, doctorado en Filosofía por la Universidad de Murcia y también doctorado en Ciencia Política y Sociología por la UNED. Tiene el diploma en Ciencia Política por el Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard y es licenciado también en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia. Tiene el diploma de Comunidades Europeas por la Escuela Diplomática, así como el máster en Derecho de la Unión Europea por la UNED. ¿Sigo? Vale. Ha sido, además, premio y miembro, digamos, permanente de la Universidad Fellowman Hill University, Montreal de Canadá, junto además con otros premios y reconocimientos internacionales. Es presidente mundial de Radis Inteligencia e instructor de servicios de inteligencia occidentales con especialización en técnicas de inteligencia, geopolítica del conflicto, inteligencia económica, etc. Tiene más de 70 publicaciones científicas en distintas materias de análisis político, geopolítica e historia contemporánea y además es socio perpetuo de la Asociación Americana de Ciencia Política. Y nos va a dar una conferencia sobre la nueva arma NATO o la nueva arma OTAN, el poder de la inteligencia como recurso militar. Sin más dilaciones, le paso la palabra. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Mi general, mi coronel, mi teniente coronel, señor decano, señor secretario general, otras autoridades civiles, militares y académicas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la profesora Rodríguez por el trabajo formidable que ha hecho para organizar esta actividad y a todo el equipo de la Universidad de Burgos. Es algo realmente meritorio y celebrar los 25 años de un curso tan notable y tan importante es un honor estar aquí. Voy a ir muy concreto, muy rápido, para intentar explicar en un tiempo asignado lo que es un tema de enorme complejidad. No voy a desarrollar todo, es imposible. He elegido aquello que a mí me interesa que aquí se sepa, no solo para los occidentales, sino también para los rusos, porque no les quepa duda, lo que aquí se diga va a repicar en Moscú. Y, de hecho, está ocurriendo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aproximarse al tema de la inteligencia militar en Occidente significa eso, vocación y honor, ejército e inteligencia. Lo uno va unido a lo otro. Los occidentales tenemos una superioridad neta sobre cualquier otro ámbito que se pueda considerar operativo en materia de inteligencia, ejército, etcétera, justamente por nuestro sentido del honor y de la vocación. Guste o no, es así. Y esa potencialidad es uno de los mayores activos que podemos y tenemos que seguir defendiendo. Lo uno lleva a lo otro y lo vamos a ver aquí en poco tiempo. Vamos a ver. Ahora mismo nos encontramos en una situación que ha sido magníficamente descrita por Gaudossi en un artículo reciente, una publicación muy notable de este año 2022. Ahí aparece. Él sostiene la necesidad de continuar el proceso de complementariedad e interoperabilidad de la OTAN con la política de seguridad y defensa común. Es uno de los vectores que él recomienda que se continúen reforzando, es decir, vincular lo militar con lo civil en el sentido más positivo y constructivo del término, de tal manera que tengamos herramientas de cultura militar dentro de la sociedad civil y herramientas de ejecución en la parte operativa civil dentro del ámbito militar. Todos podemos aprender de todos y eso es positivo para defender nuestras sociedades, nuestros modelos de Estado y, por supuesto, también la cultura, la libertad en todo su ámbito amplio y democrático. Las dimensiones atlántica y europea se refuerzan mutuamente, operando como realidades complementarias de un mismo todo. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Lo que afecta a una parte, afecta a la otra. Lo que afecta a nuestra seguridad y a nuestra defensa afecta también a nuestro nivel de calidad de vida como ciudadanos en el día a día. Y esto hay que aprenderlo. El ejército no es una carga presupuestaria, es una bendición de Dios.
en el sentido de que cumplen un deber que pocos están preparados para asumir hasta sus últimas consecuencias, porque ser militar es un honor, y ese honor les puede llevar a perder la vida, lo más querido por ellos y por sus familias, al servirnos a todos nosotros. Eso merece un respeto. Tener militares de calidad, con sentido de honor, hoy en un país como España y tantos otros países aliados, occidentales, amigos, en Iberoamérica, por ejemplo, es un honor y tenemos que aplaudirlo y reconocerlo permanentemente. Lo que afecta a uno de los sectores afecta al otro. Y sobre todo, lo que afecte en perjuicio contra lo militar afectará enormemente, de forma negativa y contundente, también contra la sociedad civil. Las propuestas de eliminar el ejército y otras barbaridades, lo único que van a conseguir es someter por completo y derrotar a la sociedad civil y convertirla de democracia, que puede mejorar y que puede avanzar, en algo mucho peor, una dictadura o un régimen despótico populista. En este contexto, la función vertebradora de la inteligencia militar es indispensable. Todo lo que es inteligencia en el ámbito militar se va a desarrollar de forma inevitable, se quiera o no, en los próximos años. Si no se hace de la manera progresiva, fundamental e importante que requiere, podemos perder mucho. No solo lo militar, no solo el ejército, sino también toda la sociedad civil. Eso hay que tenerlo muy claro. Voy a entrar muy brevemente en esto. Pensaba desarrollarlo más, hablar de cosas que no debería comentar, pero lo que es la formación OTAN en inteligencia está aumentando, pero sigue estando en una escala básica. No es lo que se necesita hoy, se necesita mucho más, pero está subiendo, gracias a Dios. Cursos y asignaturas en inteligencia, o sea, apoyo de inteligencia en la guerra irregular. Bueno, ahí vienen algunas de las asignaturas de los cursos que se están impartiendo ahora en diferentes centros formativos OTAN, el de Roma, por ejemplo, en Defense College, entre otros. Son casos de la orientación crecientemente empírica que el concepto de inteligencia tiene para la organización. Efectivamente, la inteligencia militar, o la inteligencia que sirve a lo militar, mejor dicho, que es un concepto mucho más amplio, tiene un potencial realmente extraordinario y va a conseguir convertirse en una parte vertebradora, en una de las partes vertebradoras de lo que es el esfuerzo de la OTAN para pacificar y evitar conflictos de forma creciente. El Departamento de Inteligencia de la NATO School, en Alemania, desarrolla un meticuloso ciclo de inteligencia reforzado a lograr resultados operativos inmediatos. Esta es una gran diferencia con muchos centros de inteligencia privados y públicos, donde resultados operativos inmediatos no es ni lo más operativo, ni lo más inmediato, ni tampoco se da el resultado. Así de claro, es un happy flower, digámoslo así, de autoexhibicionismo intelectual donde la operatividad no figura entre sus primeros objetivos. Si no hay resultados, no sirve, solo sirve lo que es útil. Si no es útil, no sirve. Fin de película. Recordemos la clásica propuesta de Niemeyer en el año 2001 respecto a los argumentos para que la OTAN se dotase de su propia inteligencia. Su argumento, uno de ellos, era: la OTAN no puede controlar ni prever un creciente número de conflictos que le pueden afectar. Por tanto, se impone crear una estructura robusta de análisis donde la inteligencia sea la pieza vertebradora. En el año 2001, él constata eso. La OTAN está detrás de los hechos. Hay que tener una estructura potentísima en inteligencia militar de todos los países, pero también como OTAN en sí mismo, que permita prever situaciones de crisis. No se va, evidentemente, a curar el mundo con esa herramienta, pero sí nos permitirá un margen de tiempo para preparar nuestra respuesta a un caso protocolizado de crisis o de conflicto. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Todo lo que se invierta en inteligencia es un buen dinero y previene riesgos que manifiestamente se podrían haber evitado. Pero, ¿cuál es el problema? Recursos. ¿Cuál es el segundo problema? Que los militares nunca se quejan de la falta de recursos. Son gente sacrificada por naturaleza, lo asumen todo y si hay que poner la sangre, se pone la sangre. Pero ellos siempre son disciplinados, cumplen con su deber hasta la muerte, llegado el caso, cosa que nunca haría la mayor parte de civiles, y a partir de ahí, pues gente como yo somos los que tenemos que exigir que se aumente el presupuesto, entre otros motivos. Se trata, por tanto, de un proceso creciente, preparar a personal de la organización to perform. La inteligencia como objetivo fundamental, no queda otra. La guerra de Ucrania está actualizando el enfoque de la OTAN en inteligencia, lo ha actualizado y lo ha potenciado. Y se han descubierto pues, puntos de enormes fortalezas propias de la inteligencia OTAN, pero también algunas vulnerabilidades. Eso tenemos que tenerlo claro. En todo caso, el flujo de información que desde los sistemas de inteligencia que pilota la OTAN, o mejor dicho, monitoriza, usando el símil anglosajón, la OTAN, han sido de enorme utilidad dentro de esa guerra.
No voy a hablar de ello porque, evidentemente, estaría revelando información que no corresponde. La captación de información electrónica satelital, pero también de manera directa y no remota, y su procesamiento han aumentado exponencialmente. Van a seguir aumentando. La capacidad de captación de información por parte de la OTAN, y no solo como OTAN, no solo como organización de inteligencia de los ejércitos, es enorme. Sin embargo, la OTAN todavía no dispone de los recursos, metodologías, capacidades, instrucción y preparación, sobre todo, que serían necesarios para combatir la desinformación hostil. Este es uno de los campos en los que la OTAN hoy día y sus Estados miembros, de forma individual o colectiva, son deficitarios. La desinformación nos invade, la desinformación nos noquea en ocasiones, provoca desajustes dentro de nuestras sociedades y hay gente que está víctima de lo que se puede denominar por parte de Cohen, el clásico estudioso del pánico social. Hay gente que tiene problemas de alarma permanente y se está generando una ansiedad en ámbitos sociales para conseguir el debilitamiento de la unidad en pro de la OTAN dentro de las retaguardias de los Estados. La clave para este tipo de infiltración desinformativa es derrotar desde la retaguardia, no en el frente. El NATO Defense College, el que está en Roma, reformula el concepto y la operatividad de la inteligencia artificial. El NATO Defense College de Roma está trabajando mucho en inteligencia artificial, lo está fomentando enormemente y les interesa particularmente todo lo referido a lo que son mejoras tecnológicas que permitan conocimiento y aprehensión, con H intercalada, de todo lo que sean datos de posibles enemigos. En sus cursos y otras actividades, este college ha desarrollado el estudio de la inteligencia artificial como necesidad perentoria en ámbito militar. Esa no es un recurso auxiliar, es algo indispensable, troncal. El que no tenga, me refiero, el ejército que no tenga dominio de inteligencia artificial de aquí a 5 años puede considerarse obsoleto en materia de combate. Así de serio es el tema. El concepto de lo estratégico ya incorpora la inteligencia artificial como una base insoslayable. Podría dar datos y ejemplos de cómo triunfa y fracasa la inteligencia artificial bien o mal aplicada, pero todo lo que son academias, centros de élite universitarios de Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, en materia de tecnología e inteligencia artificial, los captadores de talento militares y civiles, léase CIA, por ejemplo, están allí. No es que vayan de visita, es que, entre comillas, viven allí. Todos los que destacan reciben una oferta de trabajo para una empresa privada, obviamente, que luego está conectada de forma umbilical con su ejército o con su servicio de inteligencia. Hasta ese punto está llegando el tema. Es un asunto muy importante. El talento está aquí, en las universidades. Son las universidades las que pueden proveer de talento para un esfuerzo común que es mantener y mejorar nuestra calidad de vida sin amenazas de aquellos que lo quieren destruir. Además, el college contempla la fusión de la formación clásica, seguridad global, la historia de la OTAN contemporánea o las lecciones aprendidas, este es un clásico, evidentemente, entre otras, con las nuevas contribuciones en inteligencia. No hay que perder nunca de vista el factor humano, esto es fundamental. O sea, la tecnología no va a sustituir jamás en inteligencia, sea civil o sea militar, la valía del talento, del análisis y la capacidad de una persona, pero lo uno tiene que ir con lo otro. Hay que avanzar en todos los frentes, sin dejar ninguno detrás. Lo que se quede detrás nos acabará matando. Este es el sistema de inteligencia de la OTAN, la parte troncal. Voy a contar lo que corresponde. Hay que tener en cuenta que para ello lo fundamental, lo importante son los resultados, no solo la operatividad. Y más todavía, más importante, es que esos resultados sean eficientes, no solo eficaces. La diferencia entre eficiencia y eficacia es sutil pero reveladora. Una persona eficaz, una institución, una organización eficaz es aquella que consigue los objetivos en el plazo asignado. Una persona, una organización eficiente es aquella que consigue los objetivos antes del tiempo asignado y de mejor manera. O sea, el que es eficiente tiene siempre un desafío consigo mismo, no solo con el plazo que le han impuesto, y tiene que ser cada vez mejor y cada vez más perseverante. Eso se llama resiliencia, capacidad de adaptación y consecución de éxito. Ideas claras y al grano. Lo demás son cuentos chinos. Y, por supuesto, la operatividad no nos sirve, siempre y cuando no consiga resultados. Yo conozco a mucha gente operativa que siempre están dando vueltas al mismo sitio y no avanzan, no progresan en la vida, nada de nada. ¿Por qué? Son muy operativos, sí, están hiperactivos todo el día. Pero ¿cuáles son los resultados? Cero. La clave está en conseguir resultados. Si no consigues resultados, tú estás fallando, no el sistema, probablemente.
El crecimiento casi lateral de funciones ha rebasado las competencias originalmente asignadas. Actualmente el JIRS, o sea, el Joint Intelligence, etcétera, rebasa la identificación de coordenadas geográficas, climatológicas, orográficas y el lago ITER de tareas que le fue encargado. Esa es la parte, digamos, visible, pero este sistema de inteligencia también es una herramienta al servicio de la OTAN que actúa como plataforma de cooperación internacional mediante la transferencia de información estratégica y táctica, las dos, de interés para los Estados miembros. Se capta información de muy diferente valor, digámoslo así. Para un Estado puede ser fundamental y para otro puede ser secundario, pero esa información se sirve a los clientes, entre comillas los de clientes, que son los Estados miembros de la NATO. El ámbito ciber, fundamental, los movimientos de tropas, las actividades móviles, la tecnología enemiga, la ubicación de líderes, claro que sí, la localización. Entre otras numerosas capacidades, hacen del sistema JIRS un instrumento indispensable no solo en la provisión de información, sino también de inteligencia, porque cumple esas funciones. Los analistas actualizan permanentemente los conocimientos sobre áreas de conflicto real y o potencial. O sea, prevén y evalúan hechos que están ocurriendo. Se dispone para ello, entre otros medios, de AWACS, del sistema Alliance Ground Surveillance, junto a sus propios activos, vigilando en tierra, mar, aire y, por supuesto, desde el espacio, satélites, que van rotando continuamente. Y uno dirá, pero eso no lo tiene todo la OTAN. No, pero para eso tendrán que esperar a las siguientes diapositivas y les explico de dónde sale también la información. Se aplica lo que se denomina protocolo de doble observación, visual y electrónica, o sea, humana y tecnológica. Retroalimentación entre factor humano y factor tecnológico, eso es fundamental. Es una de las mejores cosas que ha hecho este sistema de inteligencia de la OTAN. Combinar lo humano con, por supuesto, lo tecnológico, no reduciendo ninguno de los dos ámbitos. Se aprendió mucho de, en fin, el déficit que se produjo después de la Guerra Fría, cuando en algún país importante de la OTAN se apostó excesivamente por la tecnología en el sentido de descuidar el factor humano. Y se llegó a la conclusión de que los hermanos israelíes, que son tan eficientes en sus inteligencias militar y civil, habían logrado el éxito manteniendo el factor humano como prioritario, al mismo tiempo que desarrollaban un poder enorme en tecnología. Todo eso se retroalimentó en un proceso de revisión y significó una visión nueva. Herramientas, satélites, aviones no tripulados, sensores terrestres, drones espía, infiltración humana, barcos, vehículos, etcétera, todo lo que se puedan imaginar que sirva, se usa. Eso permite tener un conocimiento exhaustivo de información hasta un punto que, si se dijese aquí, asustaría incluso al enemigo. Las fuentes de información nutren continuamente el trabajo de los analistas. Son analistas cualificados, son gente preparada, pero falta personal. O sea, falta mucho personal para atender las enormes demandas. Los informes son uno de los resultados del proceso de información convertido en inteligencia que llega a la mesa de los decisores. Pero hay muchos más resultados y se puede segmentar ese tipo de resultados y conseguir, beneficios enormes para la organización de la defensa europea y atlántica en general. Protocolo de actuación. Primero, reconocimiento. Segundo, vigilancia. Tercero, información. Cuarto, inteligencia. Fase de contraste con otras fuentes, verificación de opciones, etcétera. No voy a describir esto ni a desglosar estos aspectos porque no hay tiempo para ello, pero hay que tener en cuenta que es un proceso muy elaborado, está tasado y estandarizado. Se cumple a rajatabla, aun teniendo los operadores capacidad para manejarse con ellos. Desde la OTAN se impulsa siempre el intercambio de información útil entre los socios y se ha aprobado una doctrina propia en esta materia. La doctrina es muy contundente. O sea, no se puede, reservar información sensible que pueda afectar a la propia seguridad, me refiero, una amenaza letal contra un Estado miembro, por ejemplo. Eso hay que tramitarlo. El centro de fusión situado en Reino Unido, pues, que es el que aparece aquí. Voy a ser muy concreto solamente en los aspectos más operativos. La retroalimentación.
Objetivo prioritario de este centro es la aportación al Comandante Supremo Aliado de lo que aquí se indica directamente en su declaración propia, ¿no? Este tipo de servicio de información de inteligencia precisa, exacta, que llegue en su justo momento para apoyar el planeamiento y la ejecución de las operaciones de la OTAN. Tiene una fortaleza, alta capacidad de análisis, y tiene una debilidad, una vulnerabilidad, la falta de personal para los ingentes cometidos que tiene como centro. Es un problema endémico en toda la estructura militar, por lo general, de inteligencia dentro de la OTAN. Tienen un personal cualificadísimo, preparadísimo, pero falta personal y faltan recursos. Hay que hacer más inversión. La proyección, vocación de transversalidad, es un centro que tiene esa vocación de conseguir la transversalidad, lograr vincularse a otros centros, a otros proveedores de información. Es un centro de fusión con potencialidades diversas, puede, digamos, autoinventarse en el sentido más noble del término, nada frívolo, por Dios, en tanto que puede convertirse en un centro de análisis, en un centro de captación de información, en un centro de procesamiento de inteligencia, etcétera. Interactuación con otras agencias, profesionales, académicos, etcétera. Sí, sí. Ellos colaboran abiertamente, no públicamente, pero me refiero de una manera muy activa con universidades, por ejemplo, con eruditos, con expertos, con historiadores, con politólogos, con geopolíticos serios, rigurosos, que les aportan informes, datos, análisis, todo eso se procesa. Y hay una interactuación permanente con servicios de inteligencia que no tienen por qué ser militares, pueden ser civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Productos elaborados pero no consensuados. ¿Qué significa esto? Pues que puede haber un informe que sea incómodo para algún decisor. Pero es que si no es así, si tú lo que fabricas es aquello que le tiene que gustar al decisor, al final lo que le estás haciendo al decisor es llevarle a su tumba, a un desastre completo y, lo más grave, al país del decisor. Por tanto, los informes tienen que ser profesionales, técnicos y objetivos, sin ningún tipo de miramiento político. Seguimiento 24 horas de operaciones. Es un centro permanente y funciona. Funcionaría mejor si tuviese más material, más medios. Plenamente operativo desde 2007, el centro de fusión ha superado la fase de completar los vacíos y las fisuras en materia de inteligencia existentes en las interrelaciones entre los Estados miembros. Esto es lo que ocurría. Esta era la situación que había. También provee información e inteligencia a las tropas OTAN desplegadas dentro o fuera de su territorio. No es el único proveedor dentro del sistema de inteligencia de la OTAN, pero es uno de los más cualificados. De forma práctica, el centro inició la colaboración con Centro de Análisis, Servicios de Inteligencia Nacionales, así como ha buscado la captación de talento en universidades e empresas privadas. Claro que sí. Cualquier persona que tenga capacidades, y hay un talento enorme, digamos, en la sociedad, esa puede ser de interés para el centro. El centro no los va a enrolar, son colaboraciones externas. Esas personas no tienen dominio de ningún tipo de información sensible que esté dentro del centro, etcétera, etcétera. Y no tienen acceso ni siquiera al espacio físico del centro. Pero lo que pueden aportar es más que notable. Por tanto, todo ese talento yo lo voy a aprovechar como centro de fusión que soy. El centro se enfoca en la adquisición de profesionales cualificados y especializados, pero que también sean capaces de planificar medidas y contramedidas. Uno de los vectores ahora más importantes es tener profesionales que sean capaces de planificar un grupo de medidas, pero al mismo tiempo prever qué contramedidas pueden hacerse contra esas medidas que ellos han propuesto. Eso se llama talento. No todo el mundo puede, pero hay mucha gente que sí puede. Y seguro que en esta sala hay personas que tendrían ese potencial. Algo más que un think tank, el centro de fusión actualiza constantemente sus análisis de inteligencia, incluso a diario, si fuera necesario. El nivel es alto. Eso está totalmente asentado. Los argumentos basados en datos se procesan de manera racional. Nunca hay pie para las emociones. Ahora bien, las emociones del enemigo, las reacciones viscerales que pueda tener algún tipo de causante de daño contra los intereses occidentales, españoles, etcétera, etcétera, eso se tiene que evaluar. Porque sus reacciones pueden ser violentas, agresivas, fuera de todo componente racional. Pero el trabajo de los analistas tiene que ser siempre pautado con unos criterios técnicos altamente solventes. Eso también es clave. Nada de opiniones personales, nada de
odios ideológicos en un análisis, por ejemplo. Las opciones se plantean desde la ponderación y la moderación. Especulación, cero, no se permite, de ninguna manera. Ninguna aseveración sin la correspondiente carga de la prueba. Bueno, aquí llegamos al momento álgido. Objetivos básicos. Esto de... Ahora. A ver si termino. Objetivos básicos de la desinformación enemiga de la OTAN. O sea, lo que ellos pretenden contra nosotros. Son algunos, no están todos. Si lo pusiera todo sería grave. Generar desconfianza desde la sociedad civil hacia el ejército que la protege. Desacreditar a los militares, humillarles en público, rebajar su valor, su estima social y, por supuesto, su consideración, tanto a nivel personal como profesional. Propalar una falsa cultura pacifista basada en el desarme de un Estado, dejando en la indefensión a las democracias occidentales. ¿Para qué queremos un ejército? Sin ejército vivimos mejor, claro. Claro. Eso es lo que piensan los enemigos de las fronteras. Eso es lo que piensan los que quieren invadir, atacar, saquear, etcétera, etcétera. Cada cual. Provocar un ultranacionalismo patriotero en los Estados miembros que fomente el aislacionismo militar y diplomático al objeto de debilitar el funcionamiento operativo de la Alianza Atlántica. Esto está ocurriendo en toda Europa Occidental. Hay, digamos, a ver cómo lo digo, inversores que dedican recursos a centros de pensamiento, incluso universidades, mayormente privadas, obviamente, en algunos casos, que se dedican a fomentar el ultranacionalismo en cada país al objeto de ¿para qué queremos la OTAN? Tenemos un gran pasado, en Italia, España, Francia. Esto es algo brillante, vamos a recuperemos los tercios, reconquistemos todo lo que perdimos, etcétera. Tonterías de ese tipo, majaderías. Pues eso lo que intenta de alguna manera es activar un ultranacionalismo que desactive la Alianza Atlántica en su operatividad. Y eso viene desde fuera de nuestros países. Pero hay gente que lo sigue. Y hay elementos que desde la bondad, desde incluso la inocencia o desde el aburrimiento del retiro, pues se suman a ese tipo de proyectos sin saber lo que es el trasfondo. Otros sí que lo saben, pero cuando ya están dentro no pueden darse de baja. Así de claro. Impulsar cualquier expresión contraria a la cultura y a la realidad de lo militar. No voy a entrar en detalles, es obvio. Influir sobre el proceso de toma de decisiones en cada Estado miembro en materias concernientes a defensa, inteligencia, seguridad, política internacional, etc. Cooptar a políticos, eso es fundamental. A decisores o a personas que intervienen en ese proceso de toma de decisiones, sea por un lado, sea por otro. Ellos identifican correctamente quién está en ese proceso, quién decide sobre temas de inteligencia en el Estado español, o en el Reino Unido, o en Colombia, o en cualquier sitio. Bien, pues son X. Estos son números de personas. Ting, ting, ting. Voy a ir tocando a los que puedo. Y a partir de ahí, autodetonar el proceso por dentro. Que ese proceso de toma de decisiones se autodestruya y sea inoperativo. O que funcione mal, o que tarde, o que el canal no vaya. ¿No le parece extraño que hay decisiones que parecen evidentes y que se tarde tanto en tomarlas, con gente que dice sí, otros que dicen no, se intenta negociar, y si unos bloqueos, unas tardanzas, unas demoras, es algo asombroso? Pues algo ocurre, y no suele ser bueno. Defensa, inteligencia, seguridad, política internacional, pero también economía, eso hay que tenerlo en cuenta. La guerra económica, la inteligencia económica, es una arma de enorme valor hoy día. Creación de lobbies, think tanks y grupos afines a las ideas contra una alianza realmente operativa, pero favorables a una OTAN humanista, cultural, filantrópica y dedicada a las nobles metas de la ciencia infusa. O sea, que no sirva para nada y que se dedique a ser un happy flower donde la gente habla maravillosamente de qué bonito es el mundo, qué verde es el prado, pero que no tengan desarrollo tecnológico en defensa y no tengan ninguna capacidad de las que ahora se dispone, y que esas capacidades se vayan reduciendo progresivamente para convertirlo en un desfile de Semana Santa. Muy bonito y dando caramelos. Captación de la voluntad de profesionales y directivos más relevantes de apoyo a la Alianza Atlántica. Captación que puede ser amistosa o inamistosa. Por eso, la decencia y la vida privada ordenada es fundamental en este tipo de trabajo. Yo siempre lo digo.
el que tenga tentaciones carnales inadecuadas, inapropiadas y que atenten contra el sagrado vínculo matrimonial, debería dedicarse a otra cosa. ¿Lo han comprendido o lo repito de otra manera? Bien, porque si no, te van a grabar. Y si te graban, te van a llevar ellos a ti, donde ellos quieren. ¿Lo han comprendido o lo digo de otra manera? Bien, lo han comprendido. O sea, un requisito debería ser adulterio cero. Ya está. El que sirve, sirve, el que no, no. ¿A ustedes no les parecen extrañas esas dimisiones que han habido en algunos países desarrollados, de altos cargos que siempre se retiran de manera después de tomar posesión al año, poquísimo tiempo, y se retiran? Y se retiran porque dicen que tienen que atender a su familia. Pero si hace un año que tomaste posesión, ¿ahora caes en eso? ¿O 6 meses? No haber tomado posesión, no haber querido el cargo. Hay directores de algún servicio de inteligencia que tuvieron que dimitir por ese motivo, algún ministro de defensa. En fin, no voy a entrar en detalles, pero me refiero a Europa, en general. Bien, la agencia, esta es la Agencia de Comunicaciones e Información, tiene competencias en ciberseguridad, tratamiento informativo, entre otras importantes áreas, muchas otras áreas, y tiene también competencias en unas áreas que no se pueden describir, ni siquiera públicamente. La provisión de datos exactos para su uso en lanzamiento de misiles, por ejemplo, es otra tarea fundamental, como se ha demostrado en los meses que llevamos desde febrero del año 2022. El sistema NATINAT sigue siendo una estructura decisiva, pero que cada vez necesita de mayor apoyo de inteligencia. Esto también se está demostrando con esta crisis en Europa. El NATINAT o NATINAT tiene que conseguir objetivos y resultados, pero está necesitando el apoyo y requiere de inteligencia de campo. Y esto es un hecho. La lucha contra la infiltración y la desinformación son ya áreas de trabajo en expansión, de forma discreta, pero no queda otra. Nuestro mayor enemigo no está allende la frontera, ya lo tenemos aquí dentro, bien instalado y gordo y reluciente. Hay que activar algún tipo de contramedida para desactivar a ese tipo de enemigo interno. El futuro próximo generará guerras informativas y desinformativas, previa, paralela y o posteriormente a una guerra convencional. Puede que tengamos solo guerras desinformativas, donde habrá un abuso masivo de información sensible, privada, por ejemplo, de dirigentes políticos de un país, donde ellos autodetonen toda la información, de forma escalonada, de tal manera que la cúpula dirigente del país quede afectada, no en su totalidad, pero sí en un porcentaje que haga inoperativa el proceso de toma de decisiones, que es la clave. Bloquear el proceso de toma de decisiones en un país o ralentizarlo en un tiempo que a ellos les permita actuar contra nosotros. ¿Se comprende? Eso lo tienen totalmente pautados. Vamos a ver. El Joint Intelligence Operations Center Europe. Se trata de un centro de inteligencia conjunto que nutre de inteligencia militar al mando estadounidense. Propiamente dicho, esto no es un centro de toda la OTAN, pero sirve, o está al servicio de facto, no legalmente, pero de facto, para una parte importante de la OTAN. Se encuentra también en Reino Unido. Es la Agencia de Defensa de Inteligencia, o sea, la famosa DIA, la organización de inteligencia que gestiona ese centro, totalmente norteamericano. Su ámbito de jurisdicción abarca numerosos países de Europa, 50, y África 33, junto al Oriente Medio. O sea, está en la parte sensible y escalonan información de manera muy cualitativa. Desde esa organización se capta información, se elabora inteligencia, se centralizan criterios del ejército de Estados Unidos y de responsables suyos ante la OTAN. Esas famosas reuniones de ámbito OTAN donde los representantes de diferentes gobiernos, estados, ejércitos intervienen. Yo quisiera esto, yo tengo información de esto, tal, tal, tal. Y finalmente interviene el representante de Estados Unidos. Según la información y la documentación que nosotros tenemos, tal, tal, todo lo que ustedes han dicho no sirve, lo dicen de otra manera más educada. Lo que sí sirve es esto que nosotros tenemos, que es de ahora mismo. Tan, tan, tan. 1, 2, 3, se acabó la película. Ya está, y te tienes que callar porque realmente ellos tienen esa información. No había tiempo aquí para hablar de Prisma, ni tampoco del antiguo Echelon, el sistema de escuchas, de transversalidad masiva, en fin, los satélites que rotan alrededor del mundo, pero ahora hablaremos de la Agencia de Seguridad Nacional.
Pero va en esta línea. O sea, una de las fuentes de información viene de ahí. Se fijan posiciones en materias sensibles que representen a Estados Unidos, se establecen contactos sectoriales con otros centros de fusión, pero también con servicios y fuentes de inteligencia. Ellos tienen sus propias redes, que por supuesto no comparten, como debe ser. Si es tu fuente, es tuya. Si se la das a otro, la pierdes. Otras organizaciones norteamericanas actuando en ámbito OTAN. Estos son organizaciones de Estados Unidos que pueden servir de información y de inteligencia a la OTAN. Pero ellos tienen su apoyo, su refuerzo dentro de Europa y todo lo que son los países que nos pueden ser de vecinos y actuar en ese entorno. O sea, para que nos demos cuenta de cómo los norteamericanos sí se toman en serio el tema de la inteligencia, aplicada a su ejército. El Centro Conjunto de Análisis, el famoso JAC, de EUCON, de facto da cobertura no solo a los mandos de su propio ejército, sino también a los aliados OTAN, pero no de la misma manera. La información primera va a los suyos como debe ser. Yo eso lo aplaudo. Y luego lo que puede ayudar a aliados y amigos occidentales también. Ellos controlan la información. Quien tiene la información tiene el poder. Eso es evidente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Crear un Joint Analysis Center. Invertir en inteligencia, en el ejército, poner dinero de verdad en la mesa y no baratijas, y hacer de verdad lo que tendría que hacer cualquier país serio. O sea, tener un ejército potente con un arma de inteligencia como no existe ninguna. Y ya está. Unificación de criterios, pero también condicionamiento de objetivos, porque siempre se da la preeminencia del enfoque norteamericano. Ellos te van a contar y te van a pasar la información de lo que a ellos les interesa. Lógicamente. No lo estoy criticando, yo lo aplaudo y digo que esto tiene que servir de ejemplo. Pero si nosotros no tenemos antenas, no sabemos lo que se está hablando de nosotros en X países, en su élite, evidentemente estamos perdiendo un flujo de información fundamental. ¿Por qué el Mossad es la mejor agencia de inteligencia del mundo? Porque cuando otros van, ellos ya están allí. Ellos viven allí, ellos están en todos los destinos. Cualquier interés para el Estado de Israel en cualquier parte del planeta, allí está el Mossad. Pero no es que mande a una persona, 4 o 20, es que viven allí, son de allí. Son venezolanos, colombianos, españoles. Claro que hay agentes del Mossad viviendo aquí y ocupan cargos importantes. Y pasan por españoles, por colombianos, por venezolanos, por estadounidenses. Eso es un sistema de inteligencia. Bueno, el Centro de Apoyo Regional de la DIA. Se trata de una importante y discreta unidad de inteligencia dependiente de la DIA, cuya sede está en Washington, que verifica y provee información cualitativa de interés militar. Ellos chequean lo que reciben de los otros centros, norteamericanos y de la OTAN. Y a partir de ahí lo filtran a sus mandos en Washington, y estos, desde Washington, son los que envían el famoso informe diario a destino de sus altos mandos. O sea, tienen un sistema de inteligencia que se autochequea entre ellos y verifica todo. La procedencia de su información también se beneficia de la colaboración con la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, entre otras organizaciones. Por esta vía y otras, la Agencia de Seguridad Nacional y su organización hermana, de la cual muchas personas no conocen ni siquiera que exista, Central Security Service, aporta información exacta de interés militar. Están en la misma sede, prácticamente comparten edificios en el lugar donde se encuentren y donde se hallan sus centros. Ahora, qué susto. Un dato relevante. El Centro de Colaboración en Ciberseguridad de Estados Unidos colabora también con el Departamento de Defensa, no solo con los segmentos estratégicos designados por el Gobierno federal, en el sector industrial, empresarial, etcétera, sino también en muchos otros vectores de interés para Estados Unidos, que puede ser, por ejemplo, inversión en bolsa. ¿Ustedes sabían que Al-Qaeda compró millones de acciones antes del 11S y que las vendió después del 11S? ¿Saben en qué sector compró acciones? Donde ellos sabían que iba a subir mucho el precio. Industria de defensa, por ejemplo. Claro, después del 11S, que ellos tenían información privilegiada de carácter bursátil, esas empresas se dispararon. Al-Qaeda vendió y ganó unas plusvalías multimillonarias.
que le permitieron ingresar dinero a través de su red de testaferros para mantener su actividad durante años y años. Pues no es ninguna broma, eso sigue ocurriendo, ¿eh? La NSA está legalmente facultada para monitorizar, en fin, monitorización global, todo lo que sigue aquí, recolectar información en cualquier parte del mundo que sea de interés para Estados Unidos, así de claro. Los sistemas de rastreo, seguimiento, localización, SIGINT, entre otras numerosas herramientas tecnológicas, son la base de su trabajo. La NSA puede espiar en cualquier lugar del mundo, puede grabar todo y puede mantenerlo conservado de forma indefinida en sus grandes repositorios, digámoslo de una manera más amable. Esa es una capacidad de inteligencia que no tiene ninguna otra agencia en el mundo. Ellos pueden grabar audio y vídeo, entre otras plataformas, permanentemente, 24 horas. Por eso salió lo que se descubrió de grabaciones sobre dirigentes europeos, sus conversaciones privadas. Esas grabaciones no se tienen que hacer con un dispositivo físico junto a la persona. Ni siquiera tienen que estar aquí, lo hacen desde arriba. ¿De acuerdo? Todo lo que estamos hablando aquí lo pueden estar grabando sin problema ninguno. Ahora es cuando podemos saludarles, ¿no? La DIA se centra en inteligencia humana. De ahí la importancia crucial que tiene su colaboración con la NSA. Ambas organizaciones se necesitan mutuamente. Tienen que colaborar. Y colaboran de forma activa. Echelon es un club, para quien no lo sepa, que ahora tiene otra denominación, Prisma, pero se sigue llamando Echelon. Bueno, digamos que Echelon es un club de élite de los servicios de inteligencia de, digamos, las primeras fuerzas occidentales. Estados Unidos, con la NSA en el centro de su poder pivotal, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, etc. También Israel colabora, pero vamos, no tiene otro estatus dentro de Echelon. Y ellos se transfieren entre sí información estratégica de enemigos y de aliados. No le puedo entrar en detalle de escándalos y filtraciones que se han producido por esa vía, porque no hay tiempo, pero algún político importante no lejos de aquí ha sufrido en su carne lo que es la divulgación de secretos que él creía que nadie sabía. Una vía indirecta de ayuda a la OTAN la realiza la organización hermana de la NSA, Central Security Service, que tiene entre sus cometidos implementar vías de cooperación entre la propia NSA y las estructuras militares de Estados Unidos en materia de criptoanálisis. También tiene ese cometido en otras materias más allá del criptoanálisis. Un dato clave es que el director de la NSA es también comandante de la United States Cyber Command y, por supuesto, jefe del CSS. Está más claro que el agua. Es una sola persona que unifica las tres organizaciones más importantes de inteligencia tecnológica de Estados Unidos. Las tres organizaciones son puntales decisivos en la provisión de información a la OTAN por los conductos habilitados a tal efecto. No llega como NSA, evidentemente, eso tiene un proceso que ya hemos visto que es casi circular de control y generalmente puede ser de la DIA en Washington, que se envía a su agencia homologada en Europa para sus relaciones con la OTAN. El uso indebido del concepto de centro de fusión se ha extendido en ámbitos ajenos a la estructura militar. Este es un error, estoy terminando ya, y es un fracaso en parte. ¿Por qué? Porque el centro de fusión realmente funciona bien en el ámbito militar, aunque parezca lo contrario, y sobre todo en materia de inteligencia. En el ámbito civil habría que verlo con cuidado. La pretensión de utilizar herramientas, entidades y métodos tangencialmente al servicio de objetivos de inteligencia, pero contaminados de finalidades mercantiles, ha derivado en manifiestos casos de ineficiencia, pero también de escándalos. ¿Saben a lo que me refiero? Que la pretensión de utilizar herramientas, entidades y métodos tangencialmente al servicio de objetivos de inteligencia, pero contaminados de finalidades mercantiles, es decir, usar herramientas de los sistemas de inteligencia para conseguir éxito económico, infiltración económica, etcétera, etcétera, por parte de unos intereses que son bastardos, solo pretenden ganar dinero y no servir al país, pues ha generado muchos problemas. Porque al final se usa los sistemas de inteligencia para que le trabajen prácticamente gratis, para que un tipo gane una millonada. Eso no es inteligencia económica. Inteligencia económica es otra cosa. Es
que por supuesto todos ganan, pero sobre todo gana el Estado en información de calidad, usando a las empresas, en el sentido más noble del término, para proveer de información sobre los intereses que tenga un país en un lugar determinado del mundo. A cambio, el Estado, su inteligencia económica, le provee de herramientas, pero tiene que haber una relación de igual a igual. El caso del Cambridge Analytica fue un designio lucrativo de esta empresa conectada al sistema de inteligencia que expuso las vulnerabilidades que producen ese tipo de interconexiones cuando el sistema de inteligencia pierde el control. Es decir, se filtró información que no debía haber llegado y se descubrió todo lo que estaban manejando, casi todo lo que estaban manejando dentro de esa empresa, y el escándalo fue totalmente inevitable. Eso no pasa en un sistema de inteligencia serio, donde lo que ocurre dentro no se sabe fuera. Si permites que eso ocurra, que se sepa, que se divulgue, pues no te quejes luego. La captación de información para inteligencia militar realizada por organizaciones carentes de valores, disciplina y honor, característicos del ejército, característicos del ejército son los valores, la disciplina y el honor. Si tú tratas con una empresa que no tiene valores, ni disciplina, ni honor, no te sorprendas luego de que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y es que esa empresa te apuñale por la espalda. Genera riesgos inasumibles e inevitables. Hay que llevar mucho cuidado con quién se colabora. No todo el mundo cumple los estándares morales. Son todos muy simpáticos, todos están muy interesados, sobre todo en sacarte el dinero y engañarte. Pero a partir de ahí, tú lo que tienes es que evaluar la calidad moral, no solo profesional, también, de ese tipo de posible colaborador. Esto lo hacen mucho en Israel, lo tienen, asentado. El problema de la escala también exige una mayor dotación presupuestaria, pues la fase de obtención dentro del ciclo de inteligencia está claramente infradotada en la mayor parte de ejércitos OTAN. Además, se produce la paradoja, constructivamente o constructiva, de que la estructura militar de inteligencia está particularmente dotada para administrar información masiva siempre que se mejore la normativa legal de secreto y confidencialidad. Es un caso, pero hay más casos que se pueden mejorar. El JIAC, esa idea de Creighton Watch, ¿no? Campaña de monitorización, su objetivo es monitorizar, es conseguir información y el seguimiento permanente de ello. Forma parte de una red global de control y vigilancia de comunicaciones electrónicas. No es ni de lejos la NSA, pero de alguna manera sigue el modelo. Y el objetivo de estas medidas es proyectar el poder militar estadounidense en los países objetivos. Es decir, generar una narrativa de poder del ejército de Estados Unidos sobre un país que puede ser enemigo potencialmente y hacerle ver lo poco deseable que sería enfrentarse al ejército de Estados Unidos. Así es como tú manipulas a un posible enemigo dentro de 5 o 10 años para que se quede tranquilito y no te amenace. Ojo, que esto puede ocurrir. Si tú le haces ver que tú estás dirigiendo una parte de sus acciones y que tú tienes un control sobre su propia, fronteras interiores en el sentido de ciberseguridad, etcétera, etcétera, pues ahí el tema está bastante resuelto. Para Estados Unidos, una vía preferente para sus relaciones de inteligencia con Reino Unido y la OTAN, porque para ellos es diferente. En inteligencia, Estados Unidos tiene a Reino Unido como socio preferente. Tiene pocos socios preferentes en inteligencia, ¿verdad? Y la OTAN va aparte, en otro pack. Pero Reino Unido es sagrado. Yo he tenido reuniones con personas de Estados Unidos en directivos de inteligencia y todo lo que sean operaciones en Reino Unido, como que no. O sea, mucho cuidado. Porque pueden tener un problema dentro de su organización en tanto que hay un límite muy, muy claro. Y en unos países sí, más, y en unos países no, menos. Hay unos límites y hay unos parámetros. Reside de manera decisiva en que el EUCOM, o unidad análoga designada en cada circunstancia, puede impulsar operaciones militares from and within Europa. Así de claro. Entre otras estructuras creadas para atender crisis específicas que requerían de inteligencia operativa, aparecen las actuaciones de inteligencia desde AFRICOM, el referido aquí al NATO Intelligence Fusion Center, el Battlefield Information Collection and Exploitation System. Tienen muchas unidades especializadas para cometidos muy determinados en materia de inteligencia para los ejércitos.
El último, el BAISIS, que es las abreviaturas de lo que hemos dicho, Battlefield Information, provee comunicaciones seguras, clasificadas a los miembros OTAN, controladas por Estados Unidos, por supuesto, lo cual... Otra clave de eficiencia requiere disponer de capacidades específicas e incluso de organizaciones especializadas que provean la inteligencia necesaria para casos determinados. Sin embargo, ello debe ejecutarse sin perder la unidad general de acción ni caer en duplicidades ni nulidades. Punto clave. Los sesgos inherentes a las organizaciones de inteligencia de las que proceden los operadores son otro problema dentro del sistema heterogéneo instalado en la OTAN. Hay que unificar criterios. Tenemos un problema de heterogeneidad. No digo que haya que llegar a un modelo homogéneo totalmente, pero sí, desde luego, tiene que haber mayor coordinación. Resulta obligatorio el desarrollo de las técnicas de Richard Higuer contra los sesgos del analista de inteligencia. No hay nadie como Higuer, nadie lo ha superado. El maestro murió, pero su obra persiste, tanto la hecha en la CIA como sus libros, sus manuales, los publicados y los no publicados, los que están dentro de la CIA y no se pueden divulgar y los que sí se pueden divulgar. La aplicación parcial o incorrecta producirá distorsiones analíticas que serán lesivas para el proceso de toma de decisiones. Hay que tener analistas de diferente perfil, que mediante una estructura circular de trabajo se controlen entre ellos y que eviten los sesgos de cualquier tipo, ideológicos, políticos, sociales, culturales, personales, todo. La OTAN es la mayor organización militar de la historia, esto lo tenemos claro. Sin embargo, su sistema de inteligencia, aun mejorando de forma resolutiva, no está en el nivel requerido para los cometidos crecientes de la organización. Sí estaba a lo mejor hace 15 años, pero hoy no. Se necesita una mayor estructura, un mayor presupuesto y una amplia autonomía operativa para cumplir los objetivos asignados. Es posible que se consiga lo primero, lo segundo regular, pero también se puede conseguir con el tiempo. Pero lo tercero es muy, muy dificultoso. ¿Por qué? Porque los políticos no querrán soltar su presa de las manos. Ese es el gran problema. Si no dispone de autonomía operativa plena, la herramienta no va a funcionar completamente. El fracaso de la inteligencia de algún país que esté invadiendo otro es justamente ese. Son sistemas de inteligencia al servicio de una persona, de un líder carismático supuestamente. Y el fracaso viene de ahí, de que no tienen autonomía operativa y son sistemas de inteligencia que han fracasado en buena parte por eso mismo. Y con esto, si no recuerdo mal, termino. Muchas gracias y espero haber sido concreto y breve. Muchas gracias, profesor San Martín. Bueno, y si les parece, muy brevemente, porque estamos un poquito ya fuera de tiempo, como mucho, si quieren una pregunta o dos, si están interesados. ¿Alguien quiere alguna pregunta? Es muy tarde. Ahí. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. Y la pregunta es, aquí ha estado usted hablando sobre inteligencia económica a nivel de la OTAN y a nivel ejército, estados. ¿Qué piensa usted, por conocimiento que yo tengo de otras entidades y yo que he hecho cursos sobre inteligencia económica, las empresas privadas están desde hace ya algún tiempo... ¿Las empresas qué? Privadas. Privadas. Empresas privadas. El ámbito civil están utilizando inteligencia militar, inteligencia económica para sus propias organizaciones y aprovechándose de alguna manera de personal, de recursos de antiguos militares. Vamos a ver, los Estados miembros de la OTAN y partners tienen que desarrollar inteligencia económica y las empresas también. Pero tienen que seguir un modelo que sea edificante, positivo, constructivo y de mejora para el Estado en general y al servicio del Estado, en el sentido más noble del término. Todo lo que sea mercantilismo malo y egoísmo patológico será negativo para todas las partes. Dicho de otra manera, si uno lee el informe Martre de 1994, donde, digamos, se establecen un progreso enorme para lo que será, y ya funciona en parte así, en parte, como la gran inteligencia económica de Francia, pues se ve claramente cuál es el modelo.
Y ese modelo yo creo que sigue siendo actual, mejorado, actualizado, puesto al día. Claro que las empresas tienen mucho que hacer y mejorar con inteligencia económica, pero inteligencia económica no es, a ver cómo lo explico, tener a directivos de inteligencia militar o civil dando clases de cómo competir y ganar dinero en los mercados, sino de cómo administrar, cómo gestionar, cómo conseguir recursos, cómo, por ejemplo, evitar los sesgos del analista. Hay mucha gente que toma pésimas decisiones en sus empresas. La mayor parte de fracaso empresarial en España se debe a el desastre en la toma de decisiones. Se va a peor y se entra en barrena y se cae y se hunde. Ya hay empresas magníficas que podían haber triunfado y fracasan por el factor humano. La inteligencia militar y civil pueden decir mucho y apoyar mucho y clarificarte a tomar correctas decisiones en la vida. Eso no es poco. Les recomiendo una cosa, lea el informe Martre. Está en Internet, está en francés. No hay un resumen en castellano, pero el informe original está en francés. Y es una maravilla, de bien hecho y bien construido. Eso lo tenemos que aprender de Francia. Francia es un país muy potente en inteligencia económica y eso le da un poder consistente. ¿Por qué? Cualquier empresa francesa de un perfil determinado está contribuyendo a la seguridad de su país y a la información de su gobierno, en el sentido positivo del término. Cualquier tipo de entidad de inversión que Francia pueda realizar en algún país, eso se somete, a partir de cierto volumen, se somete a algún tipo de informe de verificación por parte de inteligencia económica. Y eso sirve mucho a las empresas. O sea, son servicios que son totalmente honorables. Ahí no hay ningún problema. Y las empresas en España pueden desarrollarse mucho con un buen sistema de inteligencia económica provisto por inteligencia civil y militar. Claro que sí. Martre, recuerde la palabra. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Si soy ya la última. No hay más preguntas. Muy tarde. Pues bueno, pues yo un poquito a modo de conclusión simplemente quería comentar. Cuando ha comentado pues la necesidad de que haya una cooperación siempre entre el ámbito civil y el ámbito militar, me ha recordado que bueno, pues si hemos podido aportar un poquito en estas jornadas de Derecho, Política y Defensa, hace unos años precisamente el título era Seguridad Nacional, un matrimonio sin fisuras, la obligatoria colaboración entre el ámbito civil y el ámbito militar. Y bueno, le doy las gracias por lo menos lo que respecta a mí, por abrirnos los ojos y explicar una materia, sinceramente, en la que era muy ajena. Y simplemente, pues ya emplazarles, si quieren, continuamos con las jornadas mañana, también a las 5 de la tarde, con una mesa redonda. Y en concreto también este año, por celebrar los 25 aniversario de las jornadas, luego tendremos un concierto por la unidad de música militar, por la unidad, sí, del concierto de la unidad de música militar del cuartel general de la División San Marcial. Muchas gracias por su asistencia y seguimos mañana. Gracias.